Más allá en esta noche en la que hablamos de encuentros ovni con militares a propósito del Pentágono. Un saludo grandísimo a Nati Lunati, que está en Soledad, en Barranquilla creo, y al grupo de WhatsApp de Notachos del Misterio. A todos ustedes se les quiere muchísimo. También a la gente de San Juan, Argentina, y de Coquimbo, en Chile, que nos escribe muchísimo, y de Gran Santiago, que en Gran Santiago nos ven bastante. Un saludo grandísimo a todo el pueblo chileno y al peruano. Y bueno, vamos a hablar justo de un caso sucedido en Chile, el famoso caso del Cabo Valdés. Ustedes están viendo las imágenes, estas son imágenes de prensa, de fotografía. El caso sucede entre las fuerzas militares de Chile, al norte, en la frontera con Bolivia, una zona llamada Putre, y esto es un archivo de ese tiempo, en el que desaparece un cabo, un militar, y vuelve a aparecer. Pero lo interesante es que desaparece frente a sus compañeros, y lo que va a suceder después es asombroso y nos lo va a comentar el señor Jorge Luis Sudorf y algo Johanan Díaz también. Pero antes de eso, escuchen por favor y vean al Cabo Valdés contando parte de su historia, relatando parte de lo que le sucedió. ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? A unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Después de esto yo me separé de mis hombros unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente y yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, ¿no se acuerda absolutamente nada? No, de ninguna cosa, prácticamente. ¿Para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para ponerme a la risa de todo el mundo. Un caso famosísimo, digamos canónico en América Latina. Un saludo a todos los chilenos. Jorge Luis Sudorf, ¿qué hablar del caso Valdés? Es un caso realmente sorprendente. Yo lo investigué para un documental, estuve con varios de los testigos, con varios de los analistas, no con el Cabo Valdés, sí con 2 de los conscriptos que fueron los que estaban con él, los 2 casualmente de apellido Flores, y ellos fueron los que me contaron la historia, junto con Patricio Abusleme, que es un gran periodista chileno, que es el que escribió un libro hace algunos años sobre el caso Valdés. Y es un caso que tiene como muchas partes y muchas polémicas. Sobre todo las polémicas las tiene porque a lo largo de los años las declaraciones del Cabo Valdés han sido muy contradictorias en qué fue lo que ocurrió. No así, por lo que yo estuve investigando y leyendo, las declaraciones de los conscriptos, que en realidad yo los entrevisté a ellos porque consideré que, como bien decía el Cabo Valdés en esta entrevista, ellos eran los verdaderos protagonistas y testigos de lo que le había ocurrido, porque él no recordaba nada. Básicamente esa noche lo que cuentan es que vieron 1 o 2 luces, ese punto de la versión a veces no es tan claro, pero en definitiva es una luz que empieza a hacer movimientos muy extraños y que cada vez se acerca más y más a ellos. Entonces lo que cuentan los testigos es que los 7 conscriptos y el Cabo Valdés se toman de los brazos encadenados y el cabo empieza a pedir por favor y a exigir que esa luz identifique quién era. Ahí se empieza a generar un caos. El Cabo Valdés se aleja un poco de su patrulla y de golpe desaparece. Empiezan a buscarlo y no lo encuentran por ningún lado, no entienden qué es lo que ocurrió. Y uno de estos testigos me cuenta, en un momento nosotros escuchamos como que cayó una bolsa de papas. Esa fue la descripción gráfica que me dio, y lo encontramos en el suelo. El otro de los testigos
en la entrevista me dijo algo muy interesante. Tenía como la cara desfigurada, los ojos muy abiertos. Primero nos costó reconocerlo hasta que logramos tranquilizarlo y tenía mucho, mucho frío y no hablaba. Entonces cuentan que lo abrigaron, le dieron algo caliente para tomar y en ese momento él, con una voz que dicen que no era su voz, se pone como, se levanta un poco y dice: ustedes no saben quiénes somos y nunca lo sabrán, o una frase algo parecido a esto, y después cae como en un sueño. Ahí los relatos empiezan a contar que se dan cuenta de varias cosas, que son los puntos por ahí más polémicos que tiene hasta el día de hoy el caso. Lo primero que dicen es que el cabo tenía barba como de 5 o 6 días, y cuando se fijan en su reloj, que estamos hablando de la década del 70, pero tenía uno de los primeros relojes digitales, el reloj estaba detenido y la fecha que marcaba era el 30 de abril, o sea, 5 días después. Hasta aquí la historia. Después de aquí empiezan debates, análisis, hipnosis al cabo Valdés para intentar entender qué es lo que ocurrió, contradicciones en el relato, empieza a salir en la prensa. Después el gobierno militar de Chile genera una fuerte censura sobre el caso y se termina y se deja de hablar en aquel momento hasta muchos años después. Ese es un poco el resumen de este caso polémico y realmente increíble, porque no hay dudas de que algo ocurrió ahí. Gracias, Jorge Luis. Un caso realmente interesante e importante en América Latina. Johanan Díaz, ¿qué piensa de este caso del cabo Valdés? Bueno, que es uno de los más importantes, de los más conocidos en América del Sur, uno que marcó una historia tremenda precisamente de esos encuentros con estas extrañas luces. Y bueno, lo que ha llamado más la atención, y como bien lo mencionaba Jorge, era la barba crecida. Pareciera que habían transcurrido varios días, cuando no era así, eran solamente unos minutos. Pero también dentro de todo este fenómeno hay que recordar que en los últimos años el cabo Valdés se ha desdicho de todo lo que habría ocurrido, pero aquí hay algo bien importante y que lo mencionó Jorge, que sus compañeros, mientras sus compañeros siguen confirmando la historia, siguen confirmando el hecho, Armando Valdés, bueno, pues ya dice que no, que él simplemente estaba haciendo otras cosas cuando se dio los avistamientos de estas misteriosas luces. Pero también hay que recordar que ahora, a la fecha, es un pastor evangélico donde ya no le conviene seguir hablando, es lo que se refiere, ya no le conviene seguir hablando de este incidente, porque ahora personas que han estado cerca a él asegurarían que tienen la idea de que se trató de algo demoníaco. Entonces, vemos aquí las dos versiones, vemos aquí cómo en esas primeras entrevistas que dio hacía referencia muy puntual, y yo creo que hay que quedarnos precisamente con esas primeras entrevistas que minutos atrás transmitiste, Esteban, porque es ahí, días después del incidente, horas después del incidente, cuando él está confirmando lo que vivió, y que es, a la fecha, lo que los compañeros también están confirmando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que después vino una gran censura por parte del gobierno chileno, donde ocurrió que todo esto se les pidió que no siguieran hablando, que incluso algunos investigadores españoles obtuvieron de las instancias gubernamentales documentos exclusivos de este incidente. ¿Para qué desde el ámbito gubernamental vas a investigar un caso si ellos mismos lo estaban desacreditando? ¿Para qué vas a tener documentos guardados, archivados, sin que nadie más pueda tener acceso, y solamente se lo das a investigadores de otros países, confirmando el hecho, diciendo que efectivamente había ocurrido? Entonces, ahí es cuando tenemos que investigar, tenemos que estudiar toda la historia para entender que esto fue real, que es auténtico, a pesar, bueno, pues de estas declaraciones que ha hecho Armando Valdés en torno, pues, a que simplemente fue una mala interpretación de los compañeros que se encontraban en esos momentos. Pero desde luego, quien sabe la verdad es solamente Armando, y de lo que haya vivido, lo que haya ocurrido en esos momentos. Bueno, muchas gracias, Johanan, desde Ciudad de México. Y ya volvemos después de estos comerciales. Sigan tuiteando con Ovnis Más Allá, aquí en Más Allá.